Bueno, pues estamos en el salón favorito mío. Mi nombre es Marieli Rivera Hernández. Quiero saber de ustedes ya mismo, pero un poco agradeciéndole a Héctor que me invitó. Héctor participó de un proyecto que se conoce como la aceleradora Pivot, que es la encomienda ancla de la Fundación Changemaker. Y entonces, si quieres, pues aprovecho para contarles un poquito de mí. Vamos a la próxima. Siempre hablo algunos detalles y le doy crédito a la estelar Sabina, que hizo esos fotodibujos. Ella, si entran ustedes a la página de Changemaker Foundation, para darse cuenta que todo el equipo de trabajo está dibujado. Sabina es estudiante de la Central High, en cuarto año, se gradúa ahora en mayo. Y ha sido nuestra artista residente. Así que siempre le doy crédito a mi querida colega Sabina. Y es importante que vean que, en efecto, yo pedí que fueran fotodibujos, porque los que estamos trabajando en ese grupo, pues tenemos mucho tiempo ya de relación, ¿verdad? De haber trabajado juntas y juntos. Y hemos querido entrar a manejar una fundación que se incorporó en el 2018 de manera diferente, de manera más jovial, de manera más democrática, más abierta y tratando de modelar una un nuevo estilo de liderazgo, rompiendo las jerarquías, es más horizontal. Así que es parte de lo que yo he hecho por muchos años. Me he dedicado por 22 años a dirigir organizaciones sin fines de lucro, proyectos, iniciativas, educar en la universidad. He tenido muchas experiencias gratas, también experiencias gratas fuera de Puerto Rico, donde he tenido que, ¿verdad?, vivir en otros lugares. Me encanta conocer el aspecto cultural de cada lugar que piso. Tengo un hijo de 22 años que se gradúa ahora en mayo. Muy orgullosa yo de mi muchacho, ¿verdad?, mi único hijo. Él tomó una decisión de estudiar fuera de Puerto Rico por una beca competitiva que ganó. Así que se gradúa ahora en una universidad en Boston y entra a una universidad graduada allí. Así que estamos como en una segunda etapa de este proceso y se va a dedicar al campo de la salud. Me encantan, pues como les comenté, viajar, pero entonces entender, ¿verdad?, el componente cultural. Aprendí que tengo algunas destrezas muy básicas de dibujar y de pintar. Así que eso que ven más ahorita, algunos elementos que tiene la presentación, son piezas mías que hice durante la pandemia. La pandemia me parece que transformó la vida a todo el mundo. Y a partir de ese momento, pues creo que hablamos de un antes y un después. Y por eso esta presentación precisamente habla sobre esa ecología de la equidad en lo que es el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro, porque la ecología es precisamente esa interacción entre los seres vivos y los seres vivos con el medio ambiente. Y eso básicamente pues está como protagonista a raíz de la pandemia, en una realidad. Nosotros como puertorriqueños, puertorriqueñas o personas que han estado viviendo en Puerto Rico en los últimos 5 años, han experimentado unos cambios extremadamente dramáticos y ha sido tan fuerte ese rebote de nuestras vidas que nos ha obligado también a mirar cosas que estaban ocurriendo, no estábamos tal vez tan atentas o tan atentos y estaban mal, y todos estos procesos que hemos tenido en los pasados 5 años lo que han hecho es develar una serie de asuntos. Y por eso el tema de la equidad emerge, aunque es un tema investigado, trabajado, discutido,
Pero han habido unos incidentes que no solamente son de Puerto Rico, sino en el mundo, que te obligan a crear un discurso a más analítico con lo que está ocurriendo, trabajar precisamente unas narrativas distintas y reflexionar de cómo es que nos hemos estado comportando. Como a mí me gustaría seguir viviendo en mi país y como a mí me gusta pensar que tenemos la oportunidad de transformar y de aprender cosas nuevas, pues yo les invito a que aprendan conmigo y yo les comparto algunas cosas que ya yo he trabajado. A la próxima. Y yo dividí esta presentación en 3 aspectos, que es un modelo educativo, más bien se utiliza para jóvenes y adultos, que es el famoso ECA, exploración, conceptualización y aplicación. Pero lo primerito que vamos a trabajar precisamente es reconocer quién es el sector de las organizaciones sin fines de lucro para posicionarnos en un espacio, ¿verdad? En tiempo y espacio. Posterior a ello, vamos a tratar de viajar a esas organizaciones, pero desde el lente de la equidad. Y para eso vamos a discutir qué es a qué nos referimos con ecología de la equidad. Y finalmente, cómo aplicamos lo que estamos aprendiendo dentro de esa experiencia, ¿verdad? Que en este caso hemos elegido las organizaciones sin fines de lucro, pero ustedes los pueden ampliar al sector público, se puede ver desde la perspectiva del sector académico, del sector privado. O sea que hay varias formas en que ustedes pueden adoptar y aplicar lo que aprendamos, que estemos ahora mismo discutiendo aquí. Así que vamos a la próxima. Y es interesante, ¿verdad?, que veamos y que entendamos que en Puerto Rico ahora mismo hay unas 14.000 organizaciones sin fines de lucro. Y esto cuando ustedes van al Departamento de Estado, que hay registradas las entidades oficialmente, jurídicamente hablando, desde el huracán María para acá ha habido un aumento en términos de organizaciones que no necesariamente constituye el que se haya hecho un análisis del estatus de esas organizaciones, es simplemente un registro que existe, ¿verdad? Y por eso hablamos de que a nivel radiográfico son 14.000. Y usted dice, pero wow, 14.000 es un montón, tal vez Puerto Rico, dependiendo de cómo lo veamos. Recuerden que nuestra población se ha ido estancando, ¿verdad? Y en una población tampoco está creciendo, sino que está bastante estancada. Pero sin embargo, de esas 14.000, ustedes tienen que pensar que hay incorporadas universidades, que son organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, que son organizaciones sin fines de lucro, y entonces entidades, ¿verdad? Entidades que las puede dividir en le llamamos una tipología de servicios distintas, que de ese universo hay unas en particular, que ahí les tengo el número, que son unas 5.500. Esto representa un 39% que realmente son de servicio directo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes miran ese por ciento, ¿verdad? Y lo segmentamos, pues nos damos cuenta que ese 39% es el que también es representativo de la recepción de fondos. Fondos federales, fondos estatales, fondos municipales. En términos generales, todos fondos privados, pero esas en particular, fondos federales y estatales. ¿Por qué? Porque las características de lo que ellas trabajan son consonas con las incidencias o reclamos o directrices que se dan cuando se otorga un fondo. Recordemos que al gobierno a veces queremos responsabilizarle de todas las cosas, pero el gobierno pues es un ente también, es un stakeholder, como decimos, ¿verdad? Es un constituyente también dentro de la conocida para algunos sociedad civil, aunque aclaro que hay otros que dicen que la sociedad civil en Puerto Rico no existe. Pero dentro de la sociedad existe este conglomerado que es el gobierno, y no necesariamente el gobierno está a la par con tantos cambios y transformaciones que hemos tenido. No solamente de estos 5 años, estoy hablando de, póngale 100 años. Así que hay otros entes que tienen que entrar a trabajar directamente y asumir responsabilidades, ¿verdad?, de impacto y de servicio, tanto en la sociedad
y desde la perspectiva de las comunidades. Por eso es que las organizaciones, en este caso, asumen algunas responsabilidades que probablemente no tengan la capacidad completa de poder absorber la necesidad versus lo que dan en servicio, porque tampoco tienen todos los recursos. Y hay que admitir que el gobierno, bueno, regular, malo, lo que podamos discutir del ente gobierno, es quien tiene la mayoría de los recursos en el país. Así que las organizaciones, de alguna manera, han asumido una responsabilidad, pero no está equiparada con estructuras ágiles que podamos decir, están haciendo un servicio, oh, wow, de primera. Están haciendo un servicio, pero necesitan hacerlo de otra manera, de una manera más ágil. Así que este enfoque, ¿verdad? Cuando miramos ese universo, me gusta siempre aclararles que dentro de ese concepto de organizaciones sin fines de lucro existen organizaciones de base de fe, organizaciones de base comunitaria, organizaciones, fundaciones. A veces pensamos que las fundaciones son como un ente aparte. Las fundaciones son un hijo de las organizaciones sin fines de lucro. Y en Puerto Rico, según los datos del Departamento de Hacienda, que quien entonces establece una lista, porque tampoco es una métrica, una lista de las que son clasificadas fundaciones, hay unas 1.800 fundaciones en Puerto Rico. Son pequeñas, no son fundaciones que manejen cantidades enormes de dinero. Inclusive fundaciones como la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, sus presupuestos pueden rondar entre los 30 a 40 millones de dólares, que comparado con otras fundaciones en otros lugares, que a veces tienen la misma población de Puerto Rico, en realidad son fundaciones pequeñas. Y dentro de esa tipología de fundaciones, pues, y de organizaciones, ¿verdad? Ahora voy a hablar de todas como organizaciones. Si las vemos en un mapa, que ese mapa está un poco pequeño en esa área, pero quiero que miren que donde se da el servicio a nivel satélite es mayormente, están localizadas en el área metro. Y eso es cónsono con los temas, ¿verdad?, de densidad poblacional en Puerto Rico. Y te lleva a pensar que a lo mejor tú tienes una oficina central en Bayamón, en San Juan, en Carolina, pero da servicio en Yauco, en Cagua, en Luquillo, en Manatí. Pero las oficinas centrales, donde está ese P.O. Box o donde está la ruta, lo que llaman rural, ¿verdad? Que a veces te ponen el número de RR, aunque sea área metro, todavía continúa siendo RR, es en el área metro. Por lo tanto, si vamos a traducir eso en servicio, pues sí, tiene un impacto de que en las áreas rurales de Puerto Rico se dan menos servicios. ¿Okay? Entonces uno dice, wow, pues, ¿dónde se está dando el servicio a las organizaciones? Pues yo siempre traigo ese punto del mapa porque es importante que si alguno de nosotros y nosotras estamos pensando en insertarnos en esa experiencia de trabajo, tengamos claro que más allá del área metro hay país. ¿Okay? Así que para ubicarnos en tiempo y en espacio. Las organizaciones en términos generales, ¿verdad? Se dedican a varios temas generales. Cuando hablo de temas ancla, salud, educación, desarrollo socioeconómico, justicia social, derechos humanos. Pero, vamos a la próxima. Sí, están especializadas, ¿verdad?, en unos servicios muy particulares. Y eso lo tenemos documentado del último estudio, que quien trabajó ese estudio, que por muchos años lo ha trabajado en la firma Estudios Técnicos, y para propósitos del 2021, que fue ya pasando el primer año del confinamiento más duro de la pandemia, 2020, se trabajó un preproyecto que era precisamente para poder identificar cómo se habían afectado por la pandemia, porque lo primero que se les afecta es el recaudo, por supuesto, y ese preproyecto nos dio una información bastante general, actualizada, de esos números que le di ahorita de los 14,000, o sea que si ustedes buscan un estudio oficial, le va a dar otro número menor, porque es un estudio que se hizo probablemente en el 2016. Pero yo articulo, ¿verdad?, que hubo un esfuerzo de preproyecto en el 2020-2021 para actualizar esos números y poner en contexto lo que estaba ocurriendo con el ecosistema de las organizaciones. Así las cosas,
aproximadamente movilizan unos 150.000 empleados y empleadas. Aproximadamente también movilizan unos 381.000 voluntarios y voluntarias. Eso es bien poderoso. Y principalmente, ¿verdad?, las poblaciones a las que están dirigidas los servicios es a jóvenes, a mujeres, luego hombres, niños y comunidad en general. Eso sí está puntualizado de esa forma. Que podríamos pensar, wow, pero siempre hablamos de que los jóvenes pues se están yendo del país o que son menos. Hay que tener como que cuidado cuando hablamos de esos temas, porque me parece a mí que por nosotros estar tan inmersos en la tecnología, tenemos información que en realidad se estaba manejando hace mucho tiempo y que incide con lo que llaman los eventos de migración, que no solamente por el huracán la gente se fue, la gente se había ido antes por otras razones económicas. Y el huracán, si ustedes se dan cuenta, la gente ha vuelto. O sea que es un ir y venir. Así que el número estadístico a veces hay que verlo en un espacio de 10 años y no solamente en la noticia que nos están presentando del momento. Hay que tener ese contexto. Pero si siguen siendo la población, ¿verdad?, donde más se moviliza el servicio y se implementa. Y fíjense qué interesante, vamos a la próxima, que entonces ya bien dirigido, ¿qué tipo de servicio? Pues miren, sí, recreación y deporte, servicios sociales, educación. Y el 22% de esas organizaciones, que en realidad estamos hablando de las 5.500, entonces, que les hablaba, no del super número grande, están bien dirigidas a organizaciones de base comunitaria. ¿Qué ocurre con las organizaciones de base comunitaria? Que hay una historia, ¿verdad?, sobre las organizaciones de base comunitaria, porque yo puedo estar en una comunidad y crear este movimiento en principio, y posteriormente a lo mejor crece y lo convierto en una organización, pero trabajo mayormente con un equipo de voluntarios versus una entidad que a lo mejor porque se configuró de otra manera ya tiene un equipo de gente por nómina. Así que todas las actividades que usted haga se van a ver siempre impactadas dependiendo de los ingresos que tenga esa entidad. Así que las organizaciones de base comunitaria hacen el trabajo casi como yo digo extra y multiplicado por 10 con personal a quien en muchas ocasiones no tienen para pagarle y establecen unas relaciones distintas de canje, ¿verdad?, de trabajo, de acuerdos, de cómo solidarizarse para resolver un asunto. Sin embargo, esas personas también tienen que comer, tienen que vivir, tienen que pagar asuntos, tienen responsabilidades, tienen que atender su salud. Así que hay que verlo, ¿verdad?, en ese espectro para que entendamos por qué es tan importante tener bien presente esas características de estas organizaciones y qué es lo que hacen. Y ahí es que entra un poco el tema de la equidad, ¿verdad?, o de la no equidad. La equidad es un concepto del cual yo voy a hablar más adelante, pero antes de hablar sobre ese concepto, es importante aterrizar esta discusión del tema de las organizaciones de base y el tema de las organizaciones tal vez con otro tipo de estructura, en cómo las personas a nivel de la comunidad y de la sociedad discursan, intercambian, ponen ideas, se echan para atrás y dicen conmigo no es. Y ahí es que está un poco, ¿verdad?, esa intención de que esto no solamente estaba pasando en Puerto Rico, sino que esto es a nivel mundial, que son unas características que ocurren tanto en la área rural como en las áreas urbanas. Y ahí es que vienen otras organizaciones a sumarse, ¿verdad?, a esta observación que estamos haciendo. Y son las organizaciones que entonces tradicionalmente han liderado esfuerzos de intercambio, de análisis, de discusión entre países. En este caso siempre voy a traer a la Organización de las Naciones Unidas, porque es una organización histórica que ha asumido un rol muy importante en la transformación del mundo y del equilibrio de poder en el mundo. Sin embargo, no es una organización perfecta, porque ninguna es perfecta. No obstante, dentro del esfuerzo de la ONU, ¿verdad?, como le dicen a la Organización de Naciones Unidas, hay unos esfuerzos muy importantes a través de su brazo operacional UNESCO. Y ahí es que se empiezan a dar estas
conversaciones entre países, que empezaron siendo conversaciones tal vez muy burocráticas entre entes del gobierno y personas que pertenecen al gobierno, funcionarios, pero se empezaron a dar cuenta que no llegaban a nada, simplemente eran acuerdos bilaterales o acuerdos diplomáticos, por decirlo así. Y no es hasta que lo abren a que la comunidad y personas de la comunidad que trabajan en otras organizaciones, pues, establezcan, ¿verdad?, su opinión, es que se empieza a configurar esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes tienen que haber escuchado y haber estado bien expuestas y expuestos a este tema. Pero yo quiero contextualizárselo para que vean que esto no cae de un vacío, esto no es un vacío. Se da porque no necesariamente estamos llegando a un punto y necesitamos en realidad transformar la modalidad que llevábamos del liderazgo sobre estas discusiones de países y abrirlas a personas que realmente pueden traer una solución, pueden establecer cuál es la preocupación real o pueden opinar sobre lo que quieren, porque eso también, o lo que necesitan, es importante. Así que los 17 objetivos, ahí sí pueden ir están, ¿verdad?, presentes, ustedes lo trabajan muy de cerca en aspectos de proyectos de emprendimiento a nivel de la universidad. Me parece que es un punto de partida súper importante, porque lo que está ocurriendo entonces es que ustedes, como parte de un ecosistema académico y educativo, tienen la oportunidad de participar, o si no necesariamente quieren participar, por lo menos están expuestos y expuestas al tema y saben que eso existe, ¿verdad? Claro, los 17 objetivos no se aprenden de la noche a la mañana, ni se incorporan en los países de la noche a la mañana. En realidad, se necesita de mucha voluntad y se necesita de que estemos de acuerdo y en apertura todas las partes, o sea, gobierno, empresa privada, academia, todos los componentes, ¿verdad?, de si existe o no sociedad civil o sociedad. Yo de mi parte pienso que la discusión se enriquece en la medida en que podemos crear proyectos y encomiendas que operacionalicen eso que decimos ahí que está bonito. ¿Por qué? Porque si lo dejas así, lo que ocurre es que se convierte en una moda y no en una filosofía de vida. Y se convierte en alimento para el mercadeo social. Y el mercadeo social también tiene que estar como que en su justa perspectiva. Porque la idea no es, déjame ser amiga del ambiente y tener una empresa que al final lo que hacía era tirar desperdicios, me refiero, a los cuerpos de agua. Y entonces ahora para tratar de limpiarme y quedar bien con la comunidad, pues ahora voy a hacer una campaña también. O sea, en realidad tenemos que transformar la modificación completa y no utilizarlo para subsanar un asunto y poner una curita. A eso es a lo que me refiero. Así que los 17 objetivos se anclan, ¿verdad? Y ustedes van a ver varios objetivos ahí. COMESA tiene una excelente exposición en redes sociales cuando está hablando de incorporar la discusión de hambre cero, sea en la etapa en la que se encuentren, pero haber traído esto a la discusión, integrarlo, me parece que es de vanguardia y es algo importante. Si se dan cuenta, el tema de perspectiva de género es un tema también súper importante que está dentro de los 17 objetivos y que, claro, tiene unos matices muy diversos a la hora de perspectivas de pensamiento. Sin embargo, prefiero que haya discusión a que no haya. Prefiero que haya debate a que no haya. Porque entonces lo que esté incorrecto de ahí, pues lo podemos ir transformando. Igual ocurre con otro de los objetivos, por ejemplo, el de calidad en la educación. Ese es otro objetivo bien importante. Que nos cuestionemos, porque esto no es simplemente en el contexto de nosotros Puerto Rico, que necesitemos alfabetizarnos. Ya aquí hay unos niveles altos de alfabetización, pero sí necesitamos considerar y garantizar acceso de calidad a la educación.
entonces el tema no se muere, está aquí. Y por eso volvemos otra vez a descubrir que el concepto de equidad empieza a tomar forma, ¿verdad? Y se convierte casi en un elemento vivo, aunque tal vez antes no lo apalabrábamos de esa manera. A la próxima. Y ahí es que viene, ¿verdad? Ustedes me perdonan, pero yo siempre vuelos no veo, así que me voy a acercar aquí. Viene esta conceptualización de cómo tú te ves desde el rol en que tú estás. ¿Eres voluntaria? ¿Eres académico? ¿Eres líder? ¿Eres una directora ejecutiva? ¿Eres un director de programa? ¿Eres un analista de datos? ¿Eres un educador de materia? ¿Eres un estudiante? ¿Eres un agente fiscal? ¿Estás en una oficina trabajando con finanzas? ¿Cuál es tu rol? Y cómo tu rol lo puedes poner al servicio real de lo que haces desde la plataforma donde tú te encuentras. Y cómo tú puedes adquirir, ¿verdad? Un modelaje, una transformación hasta de comportamiento que nos lleve entonces a poner en acción ese concepto que se ve así como lejos de la equidad. Cualquiera de las personas en el rol que esté lo puede lograr. Y la buena noticia de esto es que todos los días se aprende y tú puedes desaprender algo y entonces aprenderlo de otra manera. Y ahí es que yo les invito, ¿verdad?, a acercarse a la ecología de la equidad, a insertar la equidad no como un asunto específico de género o un asunto específico racial o un asunto cultural o un asunto de temas de identificación sexual. Tiene que ser una equidad general, tiene que ser algo holístico, porque de lo contrario lo que ocurre es que hacemos parchos, ¿verdad? Y trabajamos como por parchos, ponemos curitas, pero no trabajamos el problema de raíz. Y la equidad son muchas cosas. La equidad es la equidad institucional, la equidad en la salud, la equidad en las finanzas, la equidad en la educación. Y puedo seguir, ¿verdad? Ustedes pueden seguir colocando la palabra equidad y va a seguir tomando fuerza. Y esto es como una espiral que le tienes que darle poder a la equidad. Y darle poder con conocimiento de causa. Así que posiciónate en el rol en el que estés y piensa cómo tú puedes implementar para ti y para tu entorno la equidad. ¿Okay? Y ahí es que viene cómo es que conceptualizamos, ¿verdad? Lo vamos manejando y lo quiero leer literal para que tengamos claro qué es la equidad. Es un concepto que requiere que se le provea a todas las personas el trato justo y las oportunidades que necesitan. Y la gente te dice, ¿y cómo tú sabes qué oportunidades son las que se necesitan? ¿O cómo tú consideras que es justo y que no es justo? Bueno, lo justo, no hay debate cuando tú lo pones en este contexto. Lo justo se sustenta en lo que sea necesario para esa persona, para esa comunidad o para esa institución. Y si tú lo plantas de esa forma, tú lo estableces de esa manera, lo puedes empezar a trabajar. Lo que no puedes es ponerle como una característica con alguna superficialidad de cómo resolver la equidad, sino, mira, lo justo es esto, lo que sea necesario para ti, lo que es necesario para ti, lo que es para mí, lo que es para la entidad, lo que es para Héctor, lo que es para todos los que estamos aquí. Ah, pero entonces eso es como, wow, siempre tiene que haber un orden en las cosas, porque rápido, ¿verdad? La gente piensa en el desorden. Entonces uno dice, bueno, pues perfecto, puede haber orden y desorden, pero probablemente con el entendimiento de la equidad y de lo que es justo para nosotros y nosotros. Y esa es la forma, ¿verdad?, en que podemos accionar entonces la equidad, la operacionalizas, la pones en acción a través de la educación, la pones en acción a través de influir. Yo te influyo a ti sobre el concepto de la equidad. Tú vas a influirla a ella y tú vas a decir, pero espérate, yo no lo había visto esta perspectiva. Vas a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo tanto con lo que tú dices, pero te escucho. ¿Ves? Entonces ahí tú entras en una naturaleza distinta de trabajar el tema. Y por supuesto,
Después que tú entiendes o te das la oportunidad de escuchar lo que es equidad, entonces es que lo puedes compartir. Y esto es como un elemento como que estás casi vacunando a la gente, ¿verdad? Desde otra perspectiva, con el tema de entender por qué la equidad es importante y por qué es amplio el concepto de la equidad. Así que, ¿cómo eso se relaciona, verdad? Porque eso es lo interesante aquí. ¿Cómo eso se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, las organizaciones sin fines de lucro? Pues fíjense qué interesante. Mientras más equidad propulsemos, más efectivamente desarrollamos el bienestar colectivo. ¿Y eso se logra cómo? Pues se logra a través de reconocer que tenemos derecho a ser diferentes, que tenemos que aumentar nuestros contactos con diversos grupos sociales, lo que hablábamos hace un rato atrás, el tema de la pandemia, ¿verdad? Y porque tenemos que tener derecho a también tener las mismas oportunidades. Y eso es bien importante que lo entendamos. No puede ser que para unos sí y para otros no, que es así que funciona el mundo. O sea, así que está dividido el mundo. Y está dividido todavía por el elemento de poder. Y ahora más complejo, porque la tecnología lo que ha traído, ¿verdad?, es que también unos controlan a través del acceso a la tecnología. Y se controlan entonces así los mercados económicos, etc. Así que lo que quiero es que tengamos la oportunidad de contextualizarlo, de verlo en una realidad. Ustedes que están en la universidad, que es una entidad sin fines de lucro, posiciónense dentro de ella. Y si es una universidad que como ha sido legendaria, porque esto no es de ahora, es desde que ella nació, ha sido dada a trabajar vínculos comunitarios precisamente y tener, ¿verdad?, puentes establecidos con otras organizaciones sin fines de lucro y movimientos, proyectos, encomiendas, ideas, pues con más razón nos debemos colocar en una posición de asumir ese batón, ¿verdad? Y esa responsabilidad de educar hacia eso, hacia ese fin de la equidad. Eso no se logra de la noche a la mañana, toma tiempo, a veces toma décadas. No obstante, lo importante es que se abre la discusión y que empezamos a trabajar. Y que ustedes van a continuar abriéndose a otras encomiendas. Y que cuando ustedes conecten con el Carmen Martín Peña, por ejemplo, o conecten con SER de Puerto Rico, o conecten con Banco de Alimentos, ustedes también en la relación que van a hacer, van a empezar a construir de una manera equitativa. Ese es el planteamiento aquí, ¿ok? Y que ellos y ellas sepan de su lado que ustedes creen en eso y que quieren ser atendidos de esa manera. No porque alguien tenga algo, sea verdad, que tenga algo mayor, por ejemplo, tenga más poder, no necesariamente te va a establecer a ti la pauta. Y si eso ha sido así, pues hay que trabajar de una manera distinta para que entiendan que las relaciones también se tienen que manejar de una manera diferente para en realidad poder tener un bienestar colectivo. Esa es la visión. Así que reconocer, aumentar y tener derecho a las mismas oportunidades es como que la bandera. Eso es un norte, ¿verdad? Y ya, cuando vamos a la próxima, que es propulsar la equidad, y aquí yo hablo un poco de ser embajadora o ser embajador, que es la perspectiva en que yo me veo con ustedes tienen sus roles, porque somos embajadores y embajadores. Y somos embajadoras y embajadoras de una causa, ¿verdad? Somos solidarios y solidarias en que nos gusta lo que hacemos. No todos los días son días chéveres, no todos los días sale el sol, pero nos gusta y estamos contentas y contentos de resonar en este ambiente. Ambiente educativo, ambiente de entidad sin fines de lucro, ambiente de colectivo. Y eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a trabajar, a propulsar la equidad, a insertarla como un movimiento, modérala como una filosofía de vida, no necesariamente como un sello publicitario o un sello de marketing. O sea, eso lo vas a utilizar, pero es porque de verdad lo crees. Ese es el punto. Vamos a la próxima. Y yo les traje unas líneas estratégicas y también unas tácticas
Eso es como que llaman cues de cómo aplicar la equidad. Y cuando hablamos de beneficios estratégicos, yo quiero que ustedes piensen en que mientras más yo comprendo la equidad y más me muevo a abrir la equidad, en realidad mejor toma de decisiones vamos a lograr. Porque más gente entonces va a poder opinar. Entonces dijimos que esto lo queríamos de esta manera, pero no fue uno, Juan y Pedro, quien lo dijo, lo dijeron todas estas personas. ¿Okay? Dijimos que necesitábamos modificar tal cosa, dijimos. Entonces aquí tú comprometes a la gente, ¿verdad? En esa toma de decisiones. Hay veces que te dicen, no, es que yo no estuve ahí, porque yo no participé, a mí no me llamaron. Bueno, ¿te invitaron? Bueno, no sé. Ah, pues mira, si tú chequeaste tu email, porque te invitaron a la convocatoria, tú no fuiste, pero te invitaron. Esa es una manera de trabajar. La otra manera es que no lo hagas, lo manejes a puerta cerrada, ¿verdad? O se tomen decisiones que no son consonas con la realidad de lo que está ocurriendo. Pero hay que buscar la manera de atraer a la gente, de responsabilizar a las personas. Esto es como en las comunidades, que nadie quiere darle la mala noticia al vecino de que el auto está estacionado en un sitio equivocado y nadie se quiere enemistar. Y eso pasa en los vecindarios. O que el perro está suelto. Ese tipo de cosas que son tan básicas. Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer unos ejercicios de diálogo realmente para que podamos entendernos entre las personas y no necesariamente aislarnos. Ese es mi punto, ¿verdad? Lo otro que trae el beneficio estratégico de la equidad es que abona a solucionar entonces esos problemas, porque en la medida en que tú lo abres a la discusión, a lo mejor tú dices, ay, abrí una caja de Pandora, bueno, pero antes eso estaba ahí, que el problema ha seguido y nadie le quería meter, como uno dice, caña, nadie quería trabajar con ella. Lo otro que genera es la creatividad. Y miren que esa discusión es amplia y consistente, en especial en las empresas. Desde la perspectiva corporativa estamos buscando innovación, estamos buscando creatividad. ¿Cómo están tus equipos de trabajo? Observa. ¿Quiénes están ahí? ¿A quién tú responsabilizaste de qué? ¿Le diste la oportunidad a aquella persona que realmente todo el tiempo trabaja en la computadora? A lo mejor su fuerte no es servicio al cliente, pero lo trajiste para que opinara. Porque no todo el mundo tiene las mismas destrezas. A veces hay que hacer un esfuerzo y saber cuáles son las capacidades de cada cual para crear un buen team. Yo voy a eso y pienso que eso es un éxito total. Tienes que pasar trabajo, de conocer a las personas y decir, no, ella realmente es tremenda speaker. Ella la vamos a poner porque es servicio al cliente. Ella es people oriented, lo que llamamos. No, esta persona es de datos. Esta persona sabe trabajar en la computadora y se maneja en silencio. Es una lista. Todos tenemos un talento. Al final esos talentos pues se pueden unir y crear entonces esa creatividad. Y por supuesto, si creas creatividad provocas innovación. Así que ese beneficio estratégico de trabajar desde el lente de la equidad te trae estas cosas. Te trae estos beneficios. ¿Y qué tácticas tú puedes utilizar, verdad? Que son las tácticas que utilizamos en los equipos de trabajo, en los espacios. Pues mira, tienes que consensuar valores y creencias. Pero no es que yo te traiga la lista de valores y te diga, esta es tu lista ahora. Es que tenemos que construir cuáles son nuestros valores. Y tenemos que consensuar, ¿verdad? Según nuestras creencias. Porque es bien fácil venir con 7 valores y traerte como una fórmula. No. Eso es muy enlatado. Hay que romper con los enlatados y traer nuestros valores a la mesa. Y decir, bueno, fíjate, sí, yo estoy de acuerdo con esto, yo creo en esto. O eso está ahí, pero no lo estamos operacionalizando. Decimos que hacemos esto y realmente eso está ahí de adorno. Entonces, esa discusión hay que trabajar. Es importante que se discuta. Integrar a personas, ¿verdad? Nuevas a los equipos con esa mirada de la diversidad y la inclusión. Y fíjense que yo empecé hablando de la equidad porque la diversidad y la inclusión es lo que se ha estilado en el discurso y se utiliza a veces para específicamente etiquetar diferencias físicas muy particulares, ¿verdad?
cuando estamos hablando de una persona con una discapacidad. Sin embargo, diversidad, inclusión sin equidad no es ni inclusiva ni es diversa. Ella realmente es una fórmula sinergética que la tienes que llevar entre los tres: diversidad, inclusión y equidad. Y trabajarlo en esos tres espectros. ¿Okay? Esa es una de las prácticas más importantes. Y no solamente hacer una actividad, porque ahí que venimos a lo otro. El tema de la inclusión y la diversidad siempre se le había entregado a las empresas y a las áreas departamentales de recursos humanos. En realidad, eso debería estar abierto a un plan estratégico completo, donde la parte de recursos humanos presenta tal vez algunas actividades en particular, pero debe estar operacionalizado a nivel de todas las áreas de trabajo y no ser una actividad de promoción de recursos humanos. Eso me pasó a mí cuando yo estaba a lo mejor estudiando en otras universidades. Te decían que hoy iba a haber el Día de la Diversidad o el Día de la Inclusión. Entonces era bien bonito porque te hacían una fiesta y todo, pero después los prejuicios, ¿verdad?, salían. Las microdiscriminaciones estaban revolcadas por todos lados. Entonces nunca aprendimos lo que era. Simplemente lo usamos como un sello de marketing. Vamos a aprender a trabajarlo de verdad. Vamos a aprender a consumirlo realmente. En tercer lugar, me parece que ayuda, ¿verdad?, a asegurar esas comunicaciones internas y también a mirar cómo nos comunicamos a través de las redes sociales. Eso es tan poderoso, tan importante y poderoso de todas las perspectivas, de poderoso de transformación positiva como de poderoso de lastimar gente, ¿ok? Y de lastimar comunidades, y lastimar personas, grupos, regiones, etc. Así que hay que mirar cómo estamos trabajando nosotros a través de las redes sociales, que claro, es el teléfono, no es que tú estás en vivo, sino que tú por ahí dices lo que tú quieras y lo soltaste. Yo creo que es importante trabajarlo en ese contexto y mirar cómo podemos hacerlo nuestro aliado a favor del bienestar de la gente. Y no necesariamente para utilizarlo, ¿verdad?, para liberar nuestros prejuicios. Y también es importante, ¿verdad?, saber que mientras más equidad, mayor es el número de necesidades que satisfaces. Entonces empiezan a resolver asuntos que están cabos sueltos, como decimos. Y me parece que eso ayuda, ¿verdad? Que van a aparecer otras necesidades, sí, porque nunca vas a cerrar el ciclo. Pero me parece que vamos un poco transicionando a esos niveles, ¿verdad? Y transformándolos. Esas son mis tácticas, hay muchas más. Las tácticas se hacen en colectivo, nos podemos sentar, ¿verdad?, y crear 10 tácticas y operacionalizarlas, pero son tal vez las más generales que entendí que podría discutir con ustedes. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Verdad? Que ya esa es la parte siempre y entonces todo esto que se oye tan chulo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Primero, lo que les hablé, hay que convertir esto en una filosofía de vida y no necesariamente en una moda. Eso es un asunto que tenemos que tener presente. Hay que estar listos y listas para desaprender y aprender. Que la buena noticia es que todos los días lo podemos lograr. Hay que tener, ¿verdad?, esa conciencia que mientras más diversidad, más innovación en realidad voy a poder lograr. Y hay que trabajar con esas acciones que podemos traducir, ¿verdad?, para ese bien colectivo, para el bien diario, y tal vez discutirla cuando, ¿verdad?, veamos que hay algo que, oye, pero esto está tan tranquilo y nadie está discutiendo sobre esto, ¿por qué? O sea, y ahí les pongo el ejemplo, y se lo digo con toda sinceridad, o sea, el asunto de Ucrania, Rusia es terrible. Sin embargo, sigue sumando que hay otras cosas también terribles. El tema de Haití está aquí, está presente. Pues vamos a contextualizar. Y si voy a hacer un esfuerzo, honestamente, para Ucrania, o las personas de Ucrania, pues déjame decir, espérate, pero es que tengo que identificar una organización que de verdad esté trabajando correcto para Ucrania, que esté trabajando correcto para Haití. Porque es que lo que está pasando acá, está pasando aquí al lado mío, está pasando aquí abajo, no, esto no, yo me voy a comprometer.
Y eso pues nos mueve, claro. ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación sobre las personas? Mucha. Entonces, en la medida en que estamos reportando, ¿verdad?, la mirada de Ucrania, pues tal vez olvidamos que hay otros asuntos pendientes. Y entonces hay que mirar tal vez las redes y las comunicaciones desde diversas fuentes de información para estar más claras y claras. Así que, si quieres ser un buen embajador o embajadora de la ecología de la equidad, ¿verdad?, hay que comprometerse con ese liderato, hay que trabajar con esa colaboración interna, especialmente en las organizaciones sin fines de lucro, que en muchas de las instancias, nuestro trabajo es un trabajo que, como yo les hablaba ahorita, ese 14 se convierte entonces en 5.500 de servicio directo, en dar un servicio, en muchas ocasiones también vender un servicio, porque es parte de lo que hacemos. Y eso tiene que estar interno, entonces, en las estructuras, en la nomenclatura de cómo tú operacionalizas, modelas el liderazgo, mueves a la gente a pensar, comprometes a las personas. Si tú eres parte del ecosistema de una entidad sin fines de lucro en Puerto Rico, va a ser importante que hagas conexiones con quienes están haciendo cosas como las que tú haces en otros lugares. Que no sea solamente Puerto Rico. Que establezcas puentes, porque ahí vuelvo otra vez y los conecto con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se hacen solas y solos. No es agarrar aquí el discurso y nosotros hacerlo aquí en el kiosco. Tenemos que irnos a la calle, modelarlo y escuchar qué está pasando, ¿verdad?, en otro lugar. ¿Cómo tú estás trabajando este proyecto en una universidad en Francia? ¿Cómo tú estás trabajando esta encomienda en Argentina? Y entonces crear esos puentes. Y ahora la tecnología nos lo permite. O sea, que esto no es solamente decir, yo tengo que viajar. Ah, claro, todos quisiéramos. A mí también, me encanta. Pero sinceramente, exploren, ¿verdad?, la oportunidad de tener conversaciones e intercambio de mejores prácticas con otros lugares fuera de Puerto Rico. Eso es bien importante para tú decir, ¿verdad?, que puedes considerarte un embajador o una embajadora de la ecología de la equidad. Y por supuesto, conocer qué alianzas son las que se hacen a nivel de otros lugares, regionales. Piensa solamente en el Caribe, no te tienes que ir muy lejos. O sea, yo les invito al mundo entero, pero empecemos por aquí, por la casa, por el archipiélago. El archipiélago es diverso. El archipiélago tiene varios idiomas, pero ya la gente se comunica de alguna manera. Hay formas de comunicar. Y esa ecología de la equidad realmente empieza, ¿verdad?, mirándonos también contra otros y otras y comparando. Esta parte final, quiero saber si hay preguntas antes de pasar a una parte que a mí me encanta, la parte de verlo en ejemplos de las películas, porque Héctor sabe que a mí me gusta mucho traerles algunos ejemplos, ¿verdad?, donde puedan ustedes ver y disfrutar un documental, un video, una película, pero quiero saber si hay dudas o preguntas antes de hablar de estas películas. Yo quería preguntarle, dentro de las organizaciones sin fines de lucro, del trabajo que hacen, si podría tal vez detallar un poquito más cuáles son esas desigualdades que se ven más como en dentro de las organizaciones. La desigualdad económica es la número 1. Una entidad que no recibe la cantidad de fondos porque no conoce cómo accesar los fondos está en inequidad. Así que eso es un ejemplo bien marcado dentro de las organizaciones. Y si te vas al número que yo ahorita presenté de la radiografía de los 14.000 y que dentro de los 14.000 te decía que había 1.800 fundaciones. No todas esas fundaciones tienen la capacidad económica para dar dinero. Y no todas las que dan dinero, que era lo que yo hablaba, que no es unas cantidades, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo tú vamos a resolver el mundo? Pero son cantidades importantes, no es que me esté negando, me estoy contextualizando. Hay una tipología de distribuir el dinero entre unas mismas organizaciones. Entonces, tú tienes que pensar, ¿por qué eso está ocurriendo en ese ecosistema? Porque tenemos muchas organizaciones que no necesariamente están educadas
en los temas de acceso a la información, de acceso a presentar datos, de acceso a búsqueda de financiamiento, de acceso a presentar propuestas, porque no tienen cultura de datos ni de documentación. Y ahí que está como que el origen del origen del origen del origen del tema. Esa es una diferencia marcada. Otra diferencia marcada, te tengo que decir que es de género. Víctor sabe que yo la traigo y que yo caigo con eso bien fuerte. El Departamento del Trabajo en Puerto Rico no tiene una estadística sobre el componente de trabajo de la fuerza trabajadora de las personas dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Tiene a nivel de todos los trabajos, fuerza trabajadora general. Sin embargo, la experiencia de estar más de 22 años trabajando en sin fines de lucro, y cuando tú tiras un cuestionario, ¿verdad? Y administras un cuestionario entre organizaciones sin fines de lucro, el 62% son mujeres. Son mujeres que administran, gerencian, operacionalizan dentro de la entidad. Cuando miras la entidad versus su junta de directores, aquí son más hombres. Y siempre hay una mujer, a veces ninguna. Por lo tanto, donde se toman decisiones, hay un bias de género. Y eso se refleja en el ecosistema de las organizaciones. Eso también hay que transformar. ¿Cómo tú y yo transformamos eso? Teniendo acceso a la educación. Tú conoces de programa, pero también conoces de finanzas. No es la financiera, ni es la que lleva la contabilidad, pero tienes conciencia que para poder operacionalizar tu proyecto, así que se distribuyen los chavos. Y te aseguro que la persona de finanzas va a estar feliz, porque no es la única o el único que tiene que pensar, o que tiene que ir a resolver. Entonces, esas formas, ¿verdad?, de darnos poder en carreras no tradicionales, en áreas de ciencia, en áreas de estadística, en áreas de análisis de datos, eso nos ayuda. Porque Héctor fue el primero que cuando Iris se puso al día con él en medializar los datos y analizarlos, fueron los primeros que más rápidamente pudieron montar una base de datos y presentarles una propuesta. Y que a lo mejor antes eso no se daba porque nadie estaba pendiente a eso. Entonces teníamos que estar detrás de cómo resolverlo, cómo atender algo momentáneo. Pero cuando agarramos el asunto de verdad y empezamos a crear un perfil de, en este caso, Comesa, pues entonces nos hemos encontrado con una maravilla de proyecto. Y así tienes que ir viéndolo en las organizaciones. Tienes que ir viendo quién está tomando decisiones en las organizaciones. ¿Qué organizaciones dependen de otras? ¿Por qué las organizaciones en términos fiscales sobre su 65% de los presupuestos dependen del gobierno? Todas. Eso le crea inequidad, porque tienes que depender de la misma fuente de fondos, y no solamente de la misma fuente de fondos, que entonces todo el mundo se va a pelear por repartir el bizcocho de la misma fuente de fondos. Mientras que entonces, sanamente deberíamos pensar en cómo diversificar los accesos a los fondos. Y ahí las mujeres son bien hábiles. Piensa en la pandemia. ¿Quién moviliza el mundo en la pandemia? Las mujeres. Contextualízalo dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Si somos un 62% de fuerza trabajadora dentro de las organizaciones, hemos sido las que hemos manejado de alguna manera la movilización social. Así que yo creo que ahí tienen, ¿sabes?, mega ejemplos, ¿verdad? Y se han hecho trabajos investigativos sobre esto, tesis sobre esto, y Héctor y yo lo discutimos abiertamente porque nos dimos cuenta que había que discutirlo, que no era un asunto de que no haga yo porque digo que tú sabes que voy a caer de arriba porque todas somos mujeres, no, no, no. Esto es un asunto de, mira, de acceso a las oportunidades y de que mientras yo puedo ser creativa, yo te ayudo a ti porque tengo que dar bien y tú me haces quedar bien a mí. Entonces, ese concepto es lo que tiene que existir, ¿verdad? O que lo tenemos que impulsar, ¿no? Por esa manera. Observa, después me dejas saber, mira las organizaciones, mira quiénes son los underdogs, quiénes son las grandes, quiénes son las pequeñitas. Observa quiénes son los voluntarios y voluntarias que están aquí. Y te vas a dar cuenta que hay un rostro femenino. ¿Y quiénes son los padrinos? Exactamente. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, a diversificar eso, a cerrar esas brechas y a vivir más felices, vamos por nuestra
forma, ¿verdad? Porque en realidad lo que queremos es ser felices, accesar la felicidad, y la felicidad es un asunto que la construimos, precisamente, no es una receta, pero hay que trabajar. Yo le quería preguntar algo. Usted me mencionó que lleva sobre 20 años trabajando con organizaciones sin fines de lucro. Y reconociendo que las organizaciones sin fines de lucro tienden a hacer unas pequeñas radiografías de la situación social que existe en el país, con lo que usted se ha encontrado, sé que había temas de educación, que había temas en cuestión de recreación y deporte. ¿Cuál ha sido el tema que más han tenido que trabajar las organizaciones sin fines de lucro a través de los años? Pues me parece que tiene que ver con el asunto de poblaciones vulnerabilizadas. Y hablo de vulnerabilizadas porque caemos a veces en la trampa de hablar de poblaciones vulnerables, pero nosotros mismos y mismas somos los que provocamos esa vulnerabilidad. Entonces, si tú sumas a las organizaciones que trabajan desde esa perspectiva de poblaciones vulnerabilizadas, y ahí entran las personas sin hogar, los envejecientes, las mujeres, los niños maltratados y huérfanos. Y ahí, si sumas eso nada más, te hace un gran número. O sea que no importa cómo tú lo hagas, si es a través del arte, a través de recreación y deporte o a través de educación, todas esas poblaciones vulnerabilizadas están ahí. Es como el tema transversal de las organizaciones. Y si tú sacas de ese tema transversal género, te vas a dar cuenta que la mayoría son mujeres. Entonces, claro, pero Mariel, ¿y que hay más mujeres que hombres? Bueno, sí, está bien, pero entonces también nosotros somos más longevas en vida. Supuestamente, ¿verdad? El análisis siempre dice que somos más longevas, pero más longevas entre comillas, porque tenemos que cuidar para adelante a veces a otros y otras. O sea, yo terminé con mi hijo, pero empiezo con mi papá. Es longevo, pero te no conviertes en un necesariamente cuidador también, ¿ves? Entonces, soy parte al final de una población vulnerabilizada. Porque en la medida que papi y mami no pueden accesar por teléfono o celular unos códigos ahora que piden para poner unos números en Walgreens o en donde sea para la receta, yo tengo que estar ahí para mirar que eso esté ocurriendo, porque si no se queda sin el medicamento. Entonces, la digitalización y la datificación es excelente hasta que conviertes a esa persona en parte de la población vulnerabilizada y creas un problema para otro. Pero ese es el denominador común en una radiografía, ¿verdad?, amplia. Lo podríamos segmentar en otros temas, pero me parece que si tú la sumas, pues sí, poblaciones vulnerabilizadas y en áreas rurales. Ahí te traigo, ¿verdad?, el punto del mapa de cómo era que veíamos. Entonces, la distribución de los servicios a veces no está acorde donde están realmente las necesidades. Y la gente de fuera del área metro es más open, más abierta, es más receptiva a que tú vayas allí a ayudar y a trabajar. Somos nosotros los que estamos en el área metro que nos hemos robotizado mucho más por toda la gentrificación, o sea, la densidad poblacional. Estamos siempre como más alterados. Tú vas a otras áreas y la gente te recibe hasta contenta y feliz. Y a veces digo, wow, ¿qué pasó aquí? Pero ponte a analizarlo, ¿verdad? Es como que el asunto de la hora, el tapón, lo que hablábamos ahorita, el tráfico, que yo tienes que estar pensando tantas cosas para poder llegar al sitio, Pero bueno, un poco, no sé si contesté. Sí. Ok. Héctor, ¿qué tú vas a decir? Yo creo que es bien importante, no me voy para acá, mientras tú hablabas de género, la área rural, un tema que se está hablando últimamente, y con Lumari, el tema también de la raza. Sería interesante ver quiénes son las personas que tienen menos acceso a los fondos. Claro. Si son de raza negra. Sí. Pues sabemos que aquí hay un problema de racismo en la isla que es invisibilizado, y entonces yo creo que sería interesante explorarlo. Claro. Y lo más seguro sería que sí. Porque dentro de las estadísticas, pues sabemos que las personas negras son las que están bajo los niveles de pobreza. Y nada, me parece interesante cómo la inequidad y cómo todo esto de ese término de vulnerabilizar a las personas, que crea esa brecha y inequidad y la aumenta. Eso hay que sumarlo, porque ese sí es un tema que, gracias Héctor, extremadamente transversal y que la gente como que,
yo no quiero hablar de eso. O sea, y si tú lo llevas a los números, que Caraballo, el doctor Caraballo en Calle hizo el último estudio sobre el acceso de fondos, o sea, no fondos, perdón, de servicios de salud. En efecto, en el año 2021 hay una estadística que nos demuestra que sí, que había reto, ¿verdad? Inequidad en el acceso a servicios de personas de escasos recursos, negras y mujeres. Para colmo. Interseccionalidad. La interseccionalidad, exactamente. Pero entonces lo interesante de esto es que no es un tema de aquí, es un tema de todos los sitios donde tú vas. Yo viví en España 5 años y ahí el tema era contra los marroquíes. Lo que a veces nosotros hacemos contra los dominicanos y lo que los dominicanos hacen con los haitianos. Y así podemos seguir en cadena, ¿verdad? En cadena. Pero es importante entender que hay inequidad en todos esos temas. Ok, mira qué fabuloso, porque es que el mundo, ¿verdad?, nos lleva, ahora digo yo, a ese poder de poder aprender y hacerlo. Esto lo pueden retratar si quieren. Esto es una muestra muy pequeña de películas que sobre la marcha yo voy identificando y voy clasificando, que tienen temáticas y narrativas interesantes, ¿okay? Y tienen que verlas. Tienen que ver, miren, de mis favoritas le voy a decir, ¿verdad? Porque es que todos me gustan, pero Self-Made es una genialidad. The Intern, que está por ahí, en la próxima página, porque tenemos 2 plantillas de película. Pasa la otra para que vean. Intern es una película excepcional. La tienen que ver. Ahí hay un asunto de edad generacional. Tienen que ver esa película. Tienen que ver Erin Brockovich. Está en el anterior, pero ya ustedes la retrataron, que es donde está nuestra amiga, ay, se me olvidó el nombre de ella, la actriz Julia Roberts. Esa película es bien interesante. Miren lo que ocurre con ella en la película. Porque es que ella es la protagonista de esa película. Ella no era la abogada, ni la abogada. Pero ella descubrió algo que ocurrió y transformó todo un asunto. Se convirtió en una política pública después. Así que mírenla. La película Batman. Esa película es extrañísima. Yo la conseguí porque alguien me habló de ella. Y es de esta persona que diseña la primera toalla sanitaria en India para mujeres. No les voy a contar nada más. La tienen que ver. Es un poquito larga y tienen que tener un poquito de paciencia porque la producción es distinta. Estamos bien acostumbrados a los Hollywood. Pero ábranse a la equidad de otros escenarios de documentación, ¿verdad? Documentalistas y cineastas. Encanto, Milk, Frida, Pelo Malo, Wonder, Malala, de mis favoritas, ¿verdad? Un documental, más bien. Todas son buenas. Invictus. Invictus es súper importante. El apartheid es el centro de esa película y todo contextualizado en el deporte. ¿Okay? Así que nada, esto es una muestra de algunas películas que he identificado. Vamos a pasar al final. Me encuentran en Change My Care Foundation. Nuestro proyecto Ancla es la aceleradora Pivot. Los participantes y las participantes de la aceleradora son organizaciones underdog que son seleccionadas, que en la mayoría, el 70%, son equipos de trabajo que tienen que estar configurados por féminas. Y educamos sobre la cultura de datos, la equidad y la comunicación digital, en términos de cómo ser más efectivas y efectivos en utilizar la comunicación digital. No es simplemente tener una página de Facebook y nada, es cómo usar esos datos y cómo posicionarnos de una manera más efectiva. Y por supuesto, les invito a escuchar el podcast Pivot ES. Tenemos más de 100 episodios. El podcast nació en enero del 2020 y todos los temas transversales del podcast están alineados a cultura de datos, a temas de equidad, a temas de comunicación digital y algunos temas libres que están alineados al tema femenino, en términos del tema del feminismo y las niñas, y los temas de arte, que me gustan mucho, y cultura.
Así que las invito y les invito a escucharlo, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Les invito también a conseguir el libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Hay un libro que nació, Víctor lo conoce muy bien, y tiene en profundidad lo que yo he dicho aquí como una pincelada, lo tiene elaborado en un libro que yo finalmente, después de 22 años de historia, pues me tiré así como que ¡fua! y hice un libro. Y ese libro se había detenido con el huracán, y aquello fue una cosa terrible, y yo los capítulos ahí muriendo, pero luego los retomé con unas entrevistas que hice precisamente post huracán, que fueron las que entonces me dieron el contexto y se publicó. Así que estoy en www.thechangemakerfoundation.org y ahí también está mi correo personal. Gracias.